¿Por qué no damos un aplauso al grupo de alabanza de Media? Gracias por guiarnos en un tiempo de oración tan significativo. Gracias, muchachos. Algunos de ellos llegan bien de madrugada aquí cada domingo para tener todo listo al servicio de las 8:30 en inglés que sucede aquí mismo en el gimnasio. Muchas gracias, apreciamos vuestro servicio, vuestra dedicación y cómo Dios les usa para guiarnos en un tiempo tan significativo de adoración. Este es el tercer y último mensaje de la serie El Perdón, ¿por qué y cómo perdonar? Quiero invitarles a buscar en sus Biblias el Evangelio según Lucas, capítulo 17, los versículos desde el 1 hasta el 4. Evangelio de Lucas, capítulo número 17, versículos desde el 1 hasta el 4. Y he titulado el mensaje de esta mañana, Perdonar como un cristiano. Perdonar como un cristiano. Está basado en Lucas, capítulo 17, versículos del 1 hasta el 4. Dice así la palabra de Dios. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y que se las arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias porque sabemos que ella tiene poder para hablarnos a lo más profundo de nuestro ser. Tu palabra es viva y tu palabra es eficaz. Que una vez más podamos escuchar tu voz hablándonos. En medio de nosotros, Señor, probablemente hay personas que todavía tienen heridas abiertas por causa de ofensas, de abusos, de maltratos, de traumas en su vida causados por otras personas. Y esas heridas necesitan ser sanadas. Pero nosotros sabemos que tú eres un Dios todopoderoso y eres un Dios sanador. Y tienes poder para sanar cualquier herida emocional, espiritual, en nuestro interior. Ayúdanos a entender qué significa el perdón. Si en medio de nosotros hay alguien que aún no ha recibido tu perdón, que hoy pueda ser una mañana de salvación para ellos. Y que también sea una oportunidad para que salgamos aquí sanados interiormente y resueltos a obedecer tu palabra y a cumplirla como tú esperes que lo hagamos. Es en el nombre de Jesucristo que te lo pedimos humildemente. Amén, Señor. El perdón puede sonar muy espiritual y muy maduro hasta que te toca a ti perdonar a alguien que realmente te ha herido mucho. Para nosotros es fácil entender cómo opera el perdón de Dios aplicado a nuestra propia vida, aplicado a nuestras propias transgresiones, ofensas y pecados. Y nos conforta y nos alivia y hasta nos alegra saber que Dios, porque me he arrepentido yo de mis pecados y he creído que Cristo al morir en la cruz estaba cargando con mis pecados y por su sangre derramada en la cruz, mis pecados son quitados de mi vida y ya no son una barrera entre Dios y yo. Y por su resurrección entre los muertos, ahora no solo he recibido perdón de pecados, sino la promesa de una vida eterna. Eso me conforta. ¿No les conforta a ustedes? ¿Verdad que sí? Pero cuando empezamos a escuchar y a indagar y a estudiar un poco más otras facetas del perdón, porque el perdón tiene muchas otras facetas. Está el perdón de Dios, pero está también cómo nosotros, los seres humanos, nos perdonamos unos a otros. Y quizás aquellos que no han sido muy heridos o no han sufrido algún tipo de trauma en su vida, en su niñez o en su adolescencia, o no han sido traicionados o traicionadas por alguien, ven el perdón como un tema que no es muy difícil de tratar. Pero pongámonos en los zapatos de la gente que en algún momento sufrió alguna violación sexual o sufrió la infidelidad de su cónyuge o sufrió la mentira repetida de alguien en quien confiaba o sufrió algún tipo de abuso, ya sea emocional o hasta físico. Pongámonos en los zapatos de esa gente.
Una mujer que ella es predicadora, autora, bestseller, después de tantos años de matrimonio, a los 29 años de casado, descubre que su esposo le estaba haciendo infiel repetidas veces. Ella no lo sabía. Y comienza a sentirse tan dolida interiormente, una mujer cristiana, que deseó poder experimentar el estado de cuando a uno le aplican anestesia general. ¿Usted no ha aplicado anestesia general? A mí me la aplicaron cuando recibí una cirugía de rodilla. Y me dormí. Yo dije, Padre, tus manos me encomiendo. De ahí de para allá no sentí más nada. Me pusieron unas colchas calenticas y ya no sentí más nada. Así quería estar ella, sin sentir nada. Hasta que pasara el dolor y pudiera volver a despertar. Y hay un libro que ella escribió titulado Perdona lo que no puedes olvidar. Se lo sugiero, está bien bueno. Y en el libro una de las expresiones que encontré fue esta: el perdón suena muy espiritual y maduro hasta que tú eres quien tienes que darlo a personas que te han herido profundamente. Y ahí están los recuerdos que parecen imposibles de borrar y quitar. Y probablemente también tú has llegado esta mañana aquí con heridas abiertas de eventos o traumas causados por cuenta de un ofensor, de un agresor o un abusador. Y por tu salud emocional, espiritual y hasta física, como pastor, en amor te digo, es importante que esas heridas cierren y sanen. Quizás tú dices, pastor, yo creo que esas heridas nunca van a sanar. Sí, sí pueden sanar. Pero déjame decirte algo a la luz de la Biblia: para sanar, primero hay que perdonar. Por eso es importante entender por qué debemos perdonar y cómo perdonar. Perdonar, de hecho, no depende de nuestra propia capacidad humana, sino de permitir que Dios, el Todopoderoso, obre en ti y en mí, sanando nuestras heridas y ayudándonos Él a entender por qué es importante perdonar y cómo hacerlo. Profundizando un poco más sobre el tema del perdón, no solo escuchando a alguien que pudo sentirse traumada por el dolor y las heridas de alguien en quien confiaba mucho y que tuvo que aprender cómo perdonar aquello que había sucedido. Quise también adentrarme un poco más en el tema a la luz de la teología y de la Biblia. Y en su libro de teología sistemática, James L. Garrett, que es uno de los mejores teólogos estadounidenses, él dice: el perdón no sería necesario si los humanos no fuéramos pecadores. Pero ¿qué nos enseña la Biblia del perdón? Algo que he aprendido es que aun cuando Dios nos ha amado y ha demostrado su amor para la humanidad entregando a Jesucristo su Hijo, como dice Juan 3:16, el perdón se establece a partir de algunas condiciones importantes. Cuando usted lee, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, 2 de Crónicas 7:14, a mí me llama la atención: el pueblo estaba en rebeldía contra Dios, había ofendido a Dios, había puesto triste el corazón de Dios. Y Dios le dice: si mi pueblo, el pueblo de Dios, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y buscaren mi rostro, y me encanta esta expresión que aparece, dice, y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Sabes qué es eso? Arrepentimiento. Arrepentimiento no es solo que yo siento dolor interior por haberte causado un daño con mis palabras, con mis acciones o con lo que dije o lo que hice. Arrepentimiento, además de yo ser consciente del daño que te he causado a la luz de la Biblia, bíblicamente el arrepentimiento, el concepto de arrepentimiento es que mientras yo ando en este camino en el que quizás involuntario o voluntariamente te estoy causando daño, me doy cuenta del daño que te he causado, me duele. El daño ajeno no es mío, es el daño que yo te he causado a ti, la herida que te duele a ti, la herida que te sangra a ti, pero abandono ese estilo de vida, dejo de hablarte como te hablo, dejo de tratarte o maltratarte como te he maltratado hasta ahora, dejo de abusarte como he abusado de ti hasta ahora y abandono ese estilo de vida y me vuelvo a un estilo de vida conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios le está diciendo a su pueblo. Si mi pueblo me busca y oran, pero se convierten de sus malos caminos, tiene que haber un abandono radical de un comportamiento que es nocivo, que es tóxico, para traerlo al vocabulario de hoy. Tiene que haber un abandono de ese comportamiento, de esa manera de pensar, de esa forma de expresarte. Dice, entonces, y es una conclusión bien clara, entonces, dice la Biblia, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
Pero en el Nuevo Testamento también la Biblia continúa explicando que para recibir perdón es importante cumplir algunas condiciones. Una de ellas es el arrepentimiento. Y cuando usted lee en Hechos capítulo 13, versículos del 38 al 39, dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Cristo se os anuncia perdón de pecados. Todos pueden ser perdonados. Y de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados. En Cristo es justificado todo aquel que cree. La otra condición es creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Eso es para recibir el perdón de Dios. Y en Hechos 26, 18, un hombre que llegó a perseguir a otros, un hombre que vio matar cristianos por el sencillo hecho de poner su confianza en Cristo y decir: Cristo es mi Salvador. Y en un contexto donde el emperador se creía el Señor del mundo y de todo lo que estaba bajo el dominio del Imperio Romano, el emperador esperaba que los hombres lo adoraran. Un hombre, también pecador, esperando que el resto de los hombres le rindiera pleitesía y lo adoraran. Y en medio de ese contexto hay un hombre que dice: no, yo no adoro, mi Señor no es el emperador, mi Señor es Jesucristo, que es Dios hecho carne. Y por profesar esa fe lo apedrearon y lo mataron. Y allí cerca estaba uno consintiendo con la muerte de ese cristiano y persiguiendo a otros cristianos y haciéndole daño a otros creyentes, a familias de creyentes, a comunidades de creyentes, hasta que tiene un encuentro con el Señor Jesucristo camino a Damasco. Saulo de Tarso. Y Dios le dice: ¿por qué me persigues? No sigas dando cosas contra el aguijón. Y él comienza a narrar ese encuentro de Cristo y cómo Cristo lo perdonó de su maldad. Y en Hechos capítulo 26, narrando la historia de su conversión, que implica arrepentimiento y confianza en Cristo para salvación, Hechos 26, 18 dice: para que abras sus ojos. Dios le está llamando y le está diciendo: vas a dejar de perseguir a mi iglesia, vas a dejar de causar tanto daño a otros, pero escucha, esto es lo que quiero para ti. Quiero que abras los ojos de la gente para que se conviertan. Subraya esa expresión si está leyendo conmigo el pasaje. Para que se conviertan, y esa conversión implica arrepentimiento también. Dejar lo que está mal hecho y hacer lo que a Dios le agrada. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Mira qué contraste. Ese ambiente en el que pecamos contra otros, la Biblia también lo denomina un ambiente de tinieblas. Ya no vas a seguir dañando a otros, no vas a seguir ofendiendo a otros, no vas a seguir hiriendo a otros. Eso es tinieblas, eso pertenece al mundo de las tinieblas. Y para ser rescatado al mundo de la luz admirable, dice: y los vas a sacar de la potestad de Satanás a Dios. Y ahora este es el propósito: les vas a abrir los ojos, les vas a predicar, se van a convertir, dice, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. Así que el perdón de pecados, el que Dios nos otorgue perdón, debe cumplirse varias condiciones para que lo podamos experimentar y recibir en nuestra vida. Sí, Dios lo quiere dar a todos, pero la única manera en que tú y yo podemos recibir perdón primero es a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque su sangre es la única que puede limpiarnos de nuestros pecados. Es la única que tiene poder para eso. Y para traer también sanidad interior a nuestra vida. Pero para yo recibir la sangre de Cristo limpiándome de mis pecados, Dios espera que tú y yo demostremos arrepentimiento por nuestros pecados, dolor por nuestro pecado. Escúchame, si tú has tenido un encuentro personal con Jesucristo, en algún momento habrás tenido que llorar por tu pecado delante de Dios. Porque el pecado es cosa seria y nos daña. Así que tiene que mostrarse arrepentimiento y fe en el Señor. Son condiciones para recibir el perdón de Dios. ¿Qué es entonces el perdón a la luz de la Biblia? Es cuando Dios dice: ok, yo remuevo los pecados, yo quito los pecados. Y cuando uno analiza los verbos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento que están significando perdón de parte de Dios, es como mudar, quitar esto de aquí y mudarlo y ponerlo bien lejos, distantes de ti. Había una manera muy tangible en la que Dios le estaba comunicando el concepto de perdón de pecados al pueblo de Israel. Cuando usted lee Levítico capítulo número 16, había un chivo expiatorio, un becerro sobre el cual Aarón debía poner las manos de él sobre la cabeza y ahí confesar todos los pecados de él, de su familia y del pueblo, todas las transgresiones del pueblo, todas las ofensas del pueblo de Israel contra Dios. Y las confesaba. Simbólicamente las estaba poniendo encima de él y después debía ser lanzado al desierto a que se perdiera. Eso significa perdón, mudar, quitar la culpa y removerla por completo del lugar donde está, hasta que se pierda y desaparezca. Lea Levítico 16, los versículos del 21 al 22 para que lo vea. Pero el texto bíblico que estamos considerando hoy en Lucas 17, del 1 al 4,
están sucediendo cosas interesantísimas, porque ya desde capítulos anteriores, Lucas el evangelista, que por cierto pone mucha atención a los detalles en la narración que está compartiendo a todos sus lectores, ya el Señor Jesucristo se va preparando para entrar a Jerusalén. Y ustedes saben lo que iba a pasar en Jerusalén, ¿verdad? Como lo sé yo. De camino a Jerusalén, que ya eran los últimos días, ahí a Jesús lo apresarían. Injustamente, sin causa. Ahí a Jesús lo enjuiciarían. A Jesús comenzarían a maltratarlo, a martirizarlo, hasta que lo crucifican en la cruz. Y sabiendo Jesús que sus días se estaban acercando, entonces le empieza a hablar a sus discípulos de las cosas que deberían ser más importantes para nosotros, sus seguidores. Y en Lucas capítulo 17 hay al menos 4 temas importantes que Jesús desarrolla, sabiendo que ya voy a partir de este mundo, que voy a ser maltratado, que voy a ser enjuiciado, que voy a ser crucificado, que voy a ser dado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para ustedes. Es importante que escuchemos qué es lo más importante para un seguidor de Cristo. Y en Lucas 17 lo primero que les habla es la importancia del perdón. Eso es importante para un creyente. Para un creyente debe ser importante perdonar. El segundo tema que Jesús les presenta es la fidelidad. El tercero, la gratitud. Hemos hablado de gratitud en esta mañana. Y el último, cómo prepararte para la venida de Jesús, cuando Él vuelva de nuevo. Eran 4 temas claves que Jesús quería llamar la atención de sus discípulos sobre ellos. Y momentos antes, Jesús, en el capítulo 16, había señalado el pecado de otros, no de sus discípulos. Jesús está señalando a sus discípulos el pecado de escribas y fariseos. Y le dice, uno de los pecados de los escribas y fariseos, por cierto, gente religiosa, era la avaricia. Y Jesús lo señala como un gran pecado, pero dice, espérense, no piensen que el resto de la humanidad se escapa de no pecar contra Dios. Y ahora en el versículo 3 de Lucas, capítulo 17, hay una expresión que quiero que usted también observe en el texto. Dice, mirad por vosotros mismos, dice la Reina Valera de 1960, pero yo lo busqué en otras traducciones de la Biblia. Y esa misma expresión, miren por vosotros mismos. Yo dije, ¿qué estaría queriendo decirle Jesús a sus discípulos? Jesús le está diciendo, ok, ya hablé del pecado de escribas y fariseos, ahora estén atentos. Cuídense, dice la Nueva Traducción Viviente. Así que ahora, ustedes sabiendo que hay un tipo de pecado que puede corromper el corazón de gente religiosa como la avaricia, ustedes, mis discípulos, cuídense. Ustedes, mis discípulos, tengan cuidado, dice la Nueva Biblia de las Américas. Ustedes, mis discípulos, estén atentos porque es importante ahora lo que les voy a decir. Y en contraste con aquellos antagónicos, escribas y fariseos, esto es lo que creo que Jesús le está diciendo a sus seguidores. Quiero que ustedes, si dicen que son mis seguidores, piensen como un seguidor de Cristo, pero además actúen como un seguidor de Cristo. Que es una gran diferencia, déjenme decirles, porque la mayoría de nosotros que llevamos ya tiempo leyendo la Biblia, ya pensamos, ya sabemos cómo Dios piensa, ya hasta pensamos como Dios piensa. El asunto es cómo yo, esta enseñanza que conozco y que ya está en mi mente, la empiezo a aplicar a mi vida, en mis acciones diarias, y la convierto en realidad. Forma parte de mi estilo de vida. Y Cristo está diciendo, así es como debe no solo pensar, así es como debe actuar alguien que dice que me sigue y que me ama. Y en el versículo 1, miren lo que Jesús le dice a sus discípulos. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Y ahora señala, más hay de aquel por quien vienen. Otra versión dice, es imposible evitar que haya quienes instiguen al pecado. Hay gente que le gusta instigar a otros a hacer lo malo. No solo lo hacen, les gusta que otros cometan delitos y pecados. Pero Jesucristo dice, pero hay aquel que incite a pecar a otra persona. La Nueva Traducción Viviente dice, cierto día Jesús dijo a sus discípulos, siempre habrá tentaciones para pecar, siempre las vamos a tener. Pero ¿qué aflicción le espera a la persona que provoca que otros pequen contra Dios? Así que Jesús está llamando la atención de nosotros, los que creemos en Jesucristo como Señor y Salvador, y está advirtiendo tanto a aquella primera audiencia que eran sus discípulos como a nosotros hoy, que somos discípulos de Cristo, a evitar acciones nuestras que puedan instigar, provocar o incitar a otros a que pequen contra Dios. En otras palabras les dice, ustedes no han visto el refrán que dice, oye, tú empujas pero no te das golpe, ¿eh? Hay gente que te empuja a hacer lo malo. Y ellos tranquilos para salir ilesos. Jesús está hablando de ese tipo de gente, la gente que incita a que otros cometan pecado o ofendan a otros. En otras palabras les dice, no hagan que otros pequen por causa de ustedes. Y el apóstol Pablo también desarrolla esta misma idea, y cuando leemos las cartas de Juan igualmente desarrolla la misma idea. Por ejemplo, en Romanos 14:13, Pablo le dice a otra audiencia,
Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al otro hermano. Y el apóstol Juan también más adelante en 1 de Juan capítulo 2 versículo 10 dice: el que ama a otro creyente vive en la luz y no hace que otros tropiecen. El propio apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de los Corintios en otra localidad que no era Roma, le dice: no sean tropiezos, le dice a los creyentes, no sean tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, a otros creyentes como ustedes. Así que tanto el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, el apóstol Juan reconocen algunas realidades que son peligrosas para nosotros. Y yo las quiero sintetizar. Uno, la primera realidad. No solo la gente impía, nosotros los creyentes que conocemos a Dios pudiéramos causar que otra gente peque. Y si causamos que otros pequen, nosotros también nos estamos convirtiendo en culpables de juicio. Quienes instigan a otros a pecar son culpables de recibir un castigo. Es lo que está diciendo Jesús cuando usted lee el versículo número 2. Y usted dice: wow, qué extremista, ¿qué quiere decir Jesús con eso? Dice Jesús en el versículo 2 del capítulo 17 de Lucas: mejor le fuera a la persona que incita a alguien a pecar, escuche esto, que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar. Es preferible eso, que esa persona haga tropezar a otro creyente. ¿Usted sabe lo que es una piedra de molino? Quienes únicos movían las piedras de molino eran las bestias. Por cierto, cuando usted lee el libro de los jueces, ¿sabe quién terminó como una bestia moliendo en un molino? Sansón. Los filisteos le sacan los ojos y lo ponen como una bestia a moler, con las fuerzas que le quedaban en la piedra de molino. Y Jesús está usando esa imagen, no para decirnos: quítate la vida antes de que tú hagas caer a otro, sino para advertirnos de la seriedad de este asunto, hermanos. Decirnos: esto es importante, ponga atención, porque tú y yo, aunque seamos creyentes, somos humanos. Y como creyentes humanos tenemos también la capacidad de hacer pecar a otra gente y de incitar a otros al pecado y de causar que otros pequen delante de Dios. Así que esta es la advertencia. Más le fuera a esta persona atarse una piedra de molino y echarse al fondo del mar que hacer caer a otro hermano en la fe. Y el Señor lo que está usando es esta hipérbole para llamar nuestra atención y hacernos ver lo importante que es evitar a toda costa hacer caer a otras personas en pecado. Luego Jesús dice a sus discípulos: pero si tu hermano, primero, si tú haces que otro peque, pero ahora viene otro caso en el versículo número 3, pero si tu hermano peca contra ti, ya no eres tú quien haces pecar a tu hermano, es si tu hermano peca contra ti, si tu hermano te ofende, si tu hermano te disminuye, te humilla, te hiere. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Quizás si tu hermano comete una falta contra ti, esto es lo que debes hacer. Repréndele. Es lo primero. Señala el pecado. Llama la atención sobre eso. Ayúdale a entender la maldad que está cometiendo. Y si se arrepiente, perdónale. Dice: eso es porque usted no sabe de qué tamaño es mi herida interior. Eso es porque usted no sabe lo que yo he sufrido por causa de esa ofensa. O por causa de ese abuso. O por causa de esa infidelidad. Bueno, vamos a suponer algo. Vamos a suponer que tú y yo somos tan rectos, tan justos, tan santos, que no somos tú y yo que nos pecamos contra alguien. Es alguien más quien peca contra nosotros. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cómo deberíamos actuar tú y yo a la luz de la Biblia? Y antes de responder estas dos preguntas, observemos dos tristes realidades que el Señor acaba de señalar. Primero, nosotros los creyentes vivimos en un mundo que está afectado por el pecado, que no es perfecto. Escucha, por si acaso todavía no lo has entendido. La tierra no es el cielo. Las iglesias tampoco lo son. ¿Sí sabías eso, no? Por si acaso están buscando una iglesia perfecta. En esta tierra no la hay. Y si lo hubiese y tú y yo llegáramos ahí, ya lo echamos a perder todo. La otra realidad es que los creyentes en este mundo afectado por el pecado podemos llegar a pecar unos contra otros. Entonces, ¿cuál es la diferencia, pastor, entre una gente que no es creyente y nosotros que somos creyentes? Aquí se las comparto. A la luz de las enseñanzas del Nuevo Testamento es importante entender que aunque nosotros pudiéramos llegar a pecar, un creyente no vive dominado por el pecado. El pecado no se enseñorea más de él, no está cautivo bajo las cadenas del pecado, porque Dios ya las ha roto. El creyente no practica el pecado, así lo dice el apóstol Juan. Una cosa es que tú peques y otra cosa es que tú constantemente estés practicando lo mal hecho.
y constantemente estés causando daño y constantemente estés dañando a otras personas con tus palabras o con tus acciones. El creyente, además, si es creyente de verdad, en algún momento va a sentir vergüenza por su pecado y se siente mal no solo consigo mismo, sino se va a sentir mal ante Dios cuando peca. El creyente, además, a la luz de la Biblia, llega a ser contristado por el Espíritu Santo. Es decir, si tú y yo aún no tenemos la capacidad de entender y reconocer que lo que hemos hecho ofende a Dios y es pecado contra Dios, Dios nos ha dado su Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a poner incomodidad interior y tristeza en nosotros para dejarnos ver que hemos hecho algo que a Dios no le agrada y necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Ahora, a diferencia del creyente, el no creyente se va a obstinar en pecar. No le importa el daño que le haga a otros. Así, cínicamente. El no creyente se mantiene dominado por el pecado. El no creyente disfruta y se complace en pecar. Y el no creyente no siente vergüenza por su pecado. Y aquí hay algunas realidades que Jesús nos está revelando. Ningún creyente está exento de cometer faltas o pecados. Los creyentes somos propensos también a repetir nuestras faltas. ¿Y saben por qué lo sé? Porque dice en el versículo número 7, y si 7 veces al día pecare contra ti. No está hablando de un inconverso, está diciendo tu hermanito en la fe. Así que somos propensos a repetir nuestras faltas, como seres humanos que somos. Debemos aprender a tratarnos cristianamente mientras continuamos viviendo en tensión por el pecado y las ofensas. Y ante estas realidades, aquí está la verdad principal que creo que el pasaje está comunicando. El remedio divino para las ofensas entre los seres humanos, ¿sabes cuál es? El perdón. Hay un problema. Jesús lo está reconociendo, lo está poniendo delante de los ojos de sus discípulos, lo está poniendo delante de tus ojos y de los míos, pero a la vez está brindando una solución y nos está diciendo el remedio que Dios nos ofrece para las ofensas que al fin y al cabo van a suceder entre los seres humanos, ¿sabes cuál es? El perdón. Así que necesitamos aprender cómo aplicarlo. Y Jesús deja en claro qué debemos hacer y cuáles son los pasos para aplicar perdón. Pero hermano, primero, si tu hermano pecare contra ti, dice, repréndele. No es que se la dejes pasar, no es que lo ignores. Es que lo ayudas a entender que ha cometido un error, una falla. Y si se arrepintiere, aquí de nuevo se cumple las condiciones para recibir perdón. Con Dios, si queremos recibir el perdón de Dios, ¿qué 2 condiciones son necesarias? Si al menos recordaran eso, estaría feliz cuando termine de predicar. Arrepentimiento y fe. Y Jesús está diciendo lo mismo. Si se arrepintiere, perdónalo. Está arrepentido. Y si 7 veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Así que ya imagino lo que tú y yo pudiéramos estar pensando como humanos. Pastor, ¿hasta cuántas veces debo perdonar a? Y este es el nombre en tu mente, ¿verdad? Y esta fue la misma pregunta que hizo el apóstol Pedro. En Mateo 18, versículos 21 al 22, dice, entonces Pedro se le acercó y le dijo, Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que llegue a pecar contra mí? Aún hasta 7, y expliqué un poco acerca del contexto de esa pregunta el domingo pasado. Si no ha visto el sermón, lo puede ver en YouTube. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. En otras palabras, le está diciendo, Pedrito, hijito, no te dediques a contar cuántas veces alguien peca contra ti, porque al fin y al cabo, yo también te las tengo contadas. Y ya te las he perdonado y te las he borrado. No te dediques a eso. Por cierto, es un ejercicio que te daña más de lo que te ayuda. Contarle a otros sus defectos puede crear en nosotros un espíritu de superioridad hacia otra persona. Y decir, yo nunca he hecho eso en mi vida, pero mira a él cuántas veces. Mira a ella cuántas veces lo ha hecho, cuántas veces lo ha dicho. Y hacerte creer moralmente superior a los demás. La Biblia dice que todos somos pecadores y todos necesitamos el perdón de Dios. Así que a los humanos nos resulta muy fácil contar y recordar cuántas veces otros nos han ofendido al punto de decirle a esa persona, basta ya. Pero yo tengo una pregunta también para nosotros. ¿Has llegado a contar con exactitud cuántas veces al día pecas tú contra Dios o peco yo contra Dios? Y esto es lo que Dios hace con nosotros, nos perdona incontables veces. Así que quiero dejarle al menos 4 verdades que deberíamos pensar muy bien y abrazar cuando somos ofendidos por otros. Porque vamos a ser ofendidos por otros. Y vamos a ofender a otros también. Primero, a la luz de la Biblia, el Señor nos está llamando a ser conscientes que nosotros también en algún momento hemos causado y provocado que otros pequen y ofendan a Dios. ¿Qué deberíamos hacer? Estar alertas y evitar ser de tropiezo para otras personas. Eso es lo que hace un creyente maduro. La gente dice, a mí no me importa, esta es mi vida. Y con mi vida yo hago lo que me da la gana. No,
Eso es inmadurez. Una persona madura dice, yo tengo que tener cuidado también cómo trato a otros, cómo le hablo a otros, qué le digo a otros, qué hago con otros, porque al fin y al cabo mis acciones, mis actitudes o mis palabras pueden llegar a causar daño en otros. O hacer que otros empiecen a experimentar sentimientos que los hagan pecar contra Dios. Y saben, hermanos, qué es lo que produce ser consciente de que también tú y yo hemos provocado y causado que otros pequen, nos mantiene humildes. Y la humildad es una de las virtudes cristianas que nos capacita interiormente para perdonar a otros. No ser humildes a la hora de tratar con pecados ajenos nos puede llegar a hacer sentir moralmente superiores a otros. En segundo lugar, reconozcamos que en este mundo dañado por el pecado, todos, incluyendo la gente más piadosa y la que parece más santa, tenemos la capacidad humana de dañar a otros o pecar contra otros. ¿Usted no ha leído Eclesiastés 7:20? Un pasaje precioso. Dice, no hay en este mundo nadie tan bueno que siempre haga el bien y nunca peque. Dice la Biblia. Un hombre sabio, por cierto. Después de Cristo, el más sabio, Salomón, dice, en este mundo no hay nadie tan bueno que siempre haga el bien y nunca peque. Así que aún los más santos podemos llegar a pecar. Y esto nos permite ver y valorar a otros con una exacta expectativa. No podemos tener la expectativa de que, ay, me hago amiga de fulano porque hasta ahora nunca me ha ofendido. Prepárate, en algún momento te va a ofender. ¿Sabes por qué? Porque es un ser humano igual que tú. Nunca me esperé que me hicieras esto. De verdad que no. Es un ser humano. Y eso nos va a ayudar, nos permite ver y valorar a otros con una expectativa real y sana. Esta tierra, repito, no es el cielo, así que cuando comienzas a descubrir que algunos santos y justos también han pecado, debes recordar que nada anormal está sucediendo en la tierra. Porque todos en algún momento ofendemos a otros. La tercera realidad, señalemos la ofensa ajena, como dice el Señor, repréndele. Señalemos la ofensa ajena con la sabia intención de generar conciencia del mal y hacer un llamado al arrepentimiento. Las ofensas matan la confianza, dañan las relaciones y hay varias maneras de decirle la verdad a otros. La Biblia nos está llamando a decir la verdad en amor. Efesios 4:15 dice, sigamos la verdad en amor. Y el propósito de señalar la ofensa no es herir y hacer sentir miserable a un ofensor, sino ayudarle a ver el error que ha cometido y que se arrepienta de su pecado. Y en cuarto y último lugar, a lo que Jesús nos está llamando es a perdonar finalmente a quienes nos ofenden. Es un llamado de Dios. Es serio causar que otros pequen. Al propio tiempo es serio e importante también perdonar a otros. No perdonar a otros, ¿sabes lo que va a hacer? Va a aumentar nuestro egoísmo e individualismo. Cuando no perdonamos a otros, lo primero que hacemos es distanciarnos de los demás, aislarnos. Pero el perdón entre los creyentes, en un matrimonio cristiano, entre padres e hijos cristianos, entre hermanos en la fe, el perdón fomenta y mantiene nuestra hermandad en Jesucristo. Al fin y al cabo, en algún momento de esta vida, porque tú y yo somos humanos, también vamos a desear que otros nos perdonen. Quiero terminar con unas preguntas de reflexión. ¿Te imaginas? Cierra tus ojitos. ¿Te imaginas en algún momento que en este mundo también los cristianos empecemos a pagarle a la gente ojo por ojo y diente por diente? ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas cómo sería tu casa, tus relaciones con los demás, cómo sería la iglesia, cómo sería el mundo si tras cada falta que otro individuo cometa contra nosotros respondemos a la defensiva, pagando también con agresividad, con ofensa, ojo por ojo y diente por diente? Por otra parte, permítame aclarar una vez más que perdonar a alguien que nos ha ofendido, que nos ha humillado, que nos ha disminuido, que ha abusado de nosotros, no significa de ninguna manera que esta persona quede libre de rendir cuentas, primero ante Dios, y se ha cometido un delito ante la justicia. Eso no lo exime de eso. Y quiero que imagine quizás un abusador, un violador, un asesino que por solo disculparse y pedir perdón quede liberado. ¿Se imagina si hiciéramos eso? Al menos en este país las leyes nos protegen de personas que pueden usar el perdón a su favor para seguir abusando de otros. Y sé que el tema es difícil, que no lo he desarrollado por completo, 3 sermones no son suficientes para esto.
Pero quiero dejar bien en claro que hay una perspectiva bíblica que nos ayuda a sanar interiormente nuestras heridas que otros han causado. Y se llama perdón. Es a lo que Cristo nos está llamando, no solo a pensar como cristianos, sino también a actuar como cristianos. La única manera posible de vivir como cristiano es perdonando. Y el perdón es el remedio de Dios para las ofensas entre los seres humanos. Desde hace siglos. Les voy a contar otra historia. Un adolescente envidiado por sus hermanos mayores. El padre lo quería más que a los demás. No debió haber hecho eso. Pero los hermanos lo sentían. Y cuando aquellos hermanos tuvieron la oportunidad de tomar venganza del jovencito, también abusaron de él, lo maltrataron y terminaron vendiéndolo como un esclavo para que el resto de sus días fueran días de un miserable. Pero Dios tenía propósito con eso. Y la historia cambió al punto de que en un momento del tiempo, mientras el lugar donde ellos vivían estaba experimentando hambruna, ese jovencito que fue vendido como esclavo estaba en Egipto y llegó a ocupar un lugar tan alto en Egipto que llegó a administrar la comida de todas esas regiones en medio de la hambruna. Y ahí llegaron sus hermanitos, que ya por cierto no lo conocían porque aquel niño se hizo hombre y había crecido. Y cuando los identificó como los hermanos que lo habían echado a un pozo, que querían quitarle la vida porque hasta lo pensaron algunos de ellos, y que para salvarlo de la muerte inmediata lo sacaron, pero no arrepentidos, no, sino motivados todavía por el resentimiento y la envidia, lo vendieron como esclavo. Y cuando lo estuvo cara a cara, ahí está la escena en Génesis, léala. José se tuvo que esconder para llorar. Pero no guardó resentimiento. José los perdonó. ¿Saben por qué? Porque una de las cosas que nos enseña la Biblia, cuando nosotros extendemos perdón, hay heridas interiores que sanan en nosotros. Y es lo que yo quiero que pidamos a Dios en esta mañana. Yo no sé cuán herida o herido puedas estar tú, pero sí te puedo garantizar algo. Dios tiene poder para sanar cualquier herida interior en tu vida. Y te puedo decir algo más. Porque hay ofensores que no les importa dañar a otros. Pero a nosotros los cristianos nos tiene que importar la herida ajena. Así que si ese que te dañó, ese que abusó, o ese que te violó, o esa que se aprovechó de ti en algún momento, jamás te pidió perdón, déjame decirte, yo siento que tú hayas pasado por eso, de verdad que sí, lo siento mucho. No sé todas las implicaciones que eso tiene a nivel psicológico, emocional. Pero yo también, como cualquier otro ser humano, hermanos, en otros momentos de mi vida, otros se han querido aprovechar de mí. Y otros me han calumniado. Y en momentos me sentí abusado en mi niñez y en mi adolescencia. No les voy a contar los detalles, porque pertenece a mi intimidad. Pero yo sé que hay casos peores. Y uno debería tener compasión de ellos. Y decirle, siento que te haya pasado eso, lo siento mucho. Pero puedo decirte que hay un Dios que es sanador, que puede sanar tus heridas y que te puede liberar de la prisión del resentimiento y el rencor. Y que se va a encargar de ese ofensor en algún momento. Dice la Biblia, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero lo de nosotros es perdonar. ¿Sabe por qué? Porque en primer lugar va a tener un beneficio para nosotros. Vamos a ser liberados del resentimiento y del rencor. Y vamos a ser diferentes.